Hola gente de Salta, soy Jorge Calvo y te doy la bienvenida a esto que se llama Brújula, política para no dormir. Después vas a descubrir por qué se llama Brújula, política para no dormir. Pero yo te voy a hacer un speech cortito. ¿Y por qué estamos haciendo además esto? Sobre todo en este año 2019, para que podamos entender un poco. Hace más de 120 años, la Argentina era el principal país del mundo en ingreso de PBI, o sea, el ingreso per cápita por habitante. Solamente comparable a los grandes países del mundo, pero era el primero. 80 años atrás de esta fecha, la Argentina estaba entre los 5 países más importantes del mundo, también medido en ingreso de PBI. Solamente comparable a países hoy del primer mundo, Suecia, Dinamarca, Australia. Eso es lo que tendría que ser hoy la Argentina. Pero sin embargo hemos ido declinando a lo largo del tiempo. De 1935 a esta fecha, la Argentina ha ido declinando posiciones, pero no solo en lo económico, sino también en el campo cultural, educacional, en el tema de la salud. Hemos tenido varios premios Nobel y sin embargo seguimos retrocediendo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el diagnóstico que se puede hacer? Hoy somos pobres. 1 de cada 3 argentinos es pobre. El 32% de la población es pobre. Casi la mitad de los chicos de 14 años o menos son pobres. ¿Qué nos está pasando? ¿Cuál es el desfasaje que tiene la Argentina? Hay que hacer un diagnóstico sobre eso. Por eso, creo que en la medida en que no se mida esta realidad a tiempo, hoy podemos corregirla en este año 2019. Hay muchos planteos, pero todavía no encontré un político que me diga cómo hacerlo. Hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Y estamos huyendo, es como que la Argentina escapa permanentemente. Hemos escapado de los militares hasta el año 83, recuperamos la democracia. Después escapamos de los alfonsinistas, después de los menemistas, y así sucesivamente hasta hoy, donde la gente no quiere saber nada del kirchnerismo, por lo menos la gran mayoría, y tampoco del macrismo. ¿Por qué? Porque en forma secuencial la Argentina no ha podido tener una respuesta de su dirigencia política. El problema entonces, ¿es solo la dirigencia política o es también la sociedad que engendra este tipo de políticos? Ahí está el problema. Por eso, Brújula, política para no dormir, tal vez tenga o entrañe ese propósito, apuntar a un norte, a una orientación. Me parece que hoy faltan filósofos en la Argentina, gente que quiera pensar, gente que no tenga una cultura light, gente que tenga una esencia ciudadana y políticos que no compren conciencias ciudadanas. Gente que empiece y termine lo que hace, que se hagan cargo de sus responsabilidades. Si hay un montón de cosas que de repente hay que corregir en un país y en una provincia como la de Salta. Ahora vamos a tener una entrevistada en un mano a mano, es una hora, una entrevista personal para conocer desde otra perspectiva, desde otro ángulo, a la persona que en definitiva hoy, mañana o tal vez nunca tenga cargos dirigenciales, que pueda ponerse al frente de una sociedad, orientarla, dirigirla y sobre todo construir una sociedad meritocrática, donde se termine el corporativismo, el amiguismo, la rosca política, eso que nos ha sumido en esta profunda decadencia que tenemos hoy. Por eso te presento, esto es Brújula, política para no dormir, yo soy Jorge Calvo y ahora voy a ver a mi entrevistada en la noche que es Bettina Romero, seguramente todo el mundo ya la conoce. Hola Bettina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, espero que te sientas cómoda. Sí, gracias por la invitación y que sea con gran éxito, ¿no? Y sí, es el primer programa y a mí lo que me interesa en definitiva es mostrar, como decíamos, desde otra perspectiva lo que tal vez te conocen por los medios, por tu actividad, por tu apellido,
Pero yo quiero mostrar a una Bettina Romero que sea la auténtica. Espero que vos me ayudes. Claro que sí, estamos acá para charlar, así que encantada por la invitación. ¿A qué te dedicas habitualmente, Bettina? Hoy sos diputada provincial. Soy diputada y la verdad que todos los días yo me levanto pensando en esto que vos decías, ¿no? ¿Cómo hacemos y qué podemos hacer y cómo trabajamos para hacer de nuestra Salta una Salta más inclusiva? Mi día se divide, yo me levanto como mamá de 3 hijos y me levanto, 3 chicos? Tengo 3 chicos y me levanto pensando en nuestra Salta, ¿no? Y esto de las redes sociales me permite estar en contacto permanente con vecinos, nos invitan, nos escriben. Ayer estuve en Barrio Autódromo y una de las mujeres por la que hicimos la reunión me había contactado por Facebook y ya sabíamos los temas que íbamos a hablar, fuimos a analizar juntas cómo contener a los jóvenes. Me apasiona a mí la política, yo pienso todo el día. ¿Y por qué te apasiona la política? ¿Qué encontrás de bueno en la política? ¿Sabes por qué te pregunto? Porque hoy mucha gente dice, no quiero ingresar a la política porque es tirar la honra a los perros. Lo habrás escuchado muchas veces. Pero sin embargo, vos provenís de una familia de políticos. Claro, yo al haber vivido como nieta de un gobernador, de Roberto Romero, y hija de un gobernador, entiendo que no es fácil desde lo familiar, desde lo personal, porque estás expuesta, porque de repente cuando entras en la cuestión pública, en el servicio público, uno tiene que entender que también entra, digamos, habrá mucha gente que te puede acompañar y le puede gustar lo que haces y un montón de gente no. Pero yo siempre en eso lo entendí como parte del proceso democrático, no... ¿Te cuesta llevar el apellido Romero? No, para nada, estoy muy orgullosa y me emociona. Hasta el día de hoy le contaba a mi abuela, la viuda de Roberto Romero, que fui a almorzar ayer un ratito, la visité, que me sigue emocionando cómo me nombran a mi abuelo y me cuentan historias y me sacan fotos. En ese encuentro que vos tenés con la gente, ¿hay personas que se acuerdan de Roberto Romero? Sí, muchas. Porque una cosa es la dirigencia política y otra cosa es la gente común. Claro, el vecino que me cuenta historias de lo que pudo, no sé, cuando le planteé un tema de salud, me cuentan mucho el tema de salud, ¿no? Que ante una problemática lo pudieron resolver. Yo estoy muy orgullosa de mi apellido, de mi familia, porque en definitiva coincido con lo que vos decías en el inicio, la política en algún punto tiene que representar transformación y tiene que representar el qué hacer. Bueno, pero si una de las improntas de Roberto Romero fue la Nueva Salta y el famoso Norte Grande, ¿te acordás? Tal vez eras chica. ¿Qué edad tenías cuando él era gobernador de Salta? Y tenía 10 años, menos, 10 años, 8 años. 8 años. Pero con una familia política me imagino que todo el mundo te contó. Lo viví. Yo me acuerdo cuando fuimos a la plaza a festejar, pero aparte era un festejo porque volvía la democracia, ¿no? Volvía año 83. Exacto. O sea, Roberto Romero le tocó ser un gobernador como Alfonsín a nivel nacional, ¿no es cierto?, en esa transición de la dictadura al proceso democrático. Y era lindo ver el festejo porque se festejaba nosotros de los familiares, era mi abuelo y era el triunfo de él, pero era el triunfo de todos, ¿no? Era el retorno a la democracia. Era el triunfo de la Argentina. De los argentinos, de todos los salteños, la plaza, me acuerdo allí en Mitre 23. Yo lo conocí mucho a mi abuelo y lo disfruté poco porque la verdad que se murió muy joven. ¿Es cierto que los políticos no tienen familia? No. Sí, que se dan tiempo para la Yo creo que en definitiva pasa por la calidad, ¿no? Yo quizás a mi abuelo, a mi padre, uno comparte menos, tenés menos tiempo, pero pasa por la calidad. A mí me pasa como mamá de 3 chicos, ¿no? Bueno, pero contame, a ver, a vos te tocó tener un abuelo que fue gobernador de Salta, pero además un empresario exitoso, movedizo, inquieto, y después te tocó tener un papá durante 12 años gobernador de la provincia. Y vos me decís que tuviste tiempo para aprovecharlos, para disfrutarlos, para conocerlos. Mi abuelo se daba maña para en algún punto buscar a los nietos más grandes y nos llevaba, no sé, si iban, él tenía que ir a Vaqueros o a la Caldera y nos llevaba. Yo conocí Iruya, Santa Victoria con él. Nos trepaba, cuando él hacía campaña, que tenía su helicóptero, iba y se llevaba a los nietos más grandes y conocí mucho Salta, Santa Victoria, toda la zona de Iruya con él. ¿Era afectivo tu abuela? Muy, muy cariñoso. ¿Y vos con él? Y adoraba a sus nietos. ¿Y vos con él? Mucho, mucho lo que hicimos y uno lo extraña todavía, mirá los años que pasaron. Y a mí me sigue emocionando que me recuerden
en los barrios, su persona, lo que hizo, porque vuelvo a lo que vos decías, ¿no? La política tiene que ver con el hacer. Llega un punto que más allá de las personas, más allá de los nombres, lo que importa es lo que queda y lo que importa es cómo la política puede transformar y mejorarle la vida a la gente con un hospital que funcione, con un hospital que salve seguro, vidas. Pero hay cosas que la gente no entiende, Bettina. Por ejemplo, dicen, a ver, vamos al caso tuyo. Y podríamos poner el de tu abuelo y también el de tu papá. Gente que ha sido exitosa en su vida privada, que ha tenido sus empresas, que podía haberse dedicado de por vida a hacer lo suyo, sin embargo, recalaron en la política. En el caso tuyo, también, vos sos abogada. Soy abogada. Podrías haberte dedicado a tu profesión, a tus empresas o lo que De hecho, fuese. yo me dedicaba, yo trabajaba, pero siempre tuve una enorme pasión por la política, por el servicio público, por ¿Pero dar... qué es lo que te llama? Me apasiona esto de que vos A ver. podés, si vos amás tu provincia y la conocés, Sí. y tenés vínculo con tus vecinos y recorres, porque la verdad que yo hace mucho tiempo que recorro la ciudad, la provincia, la conozco, dialogo, creo en el escuchar. ¿Sabes por qué quiero desmitificar eso? Dicen, no, entran a la política porque lo único que quieren es poder. ¿Es cierto eso? Por ejemplo, en el caso No, tuyo. yo creo que al revés, te complicás la vida en un montón de cosas desde lo personal, porque, por ejemplo, siendo mamá de 3 niños chiquitos, tengo una bebita de 4 meses, con mi matrimonio, mi familia, al final uno tiene que organizarse mucho mejor para poder dar calidad, porque yo no estoy presente, porque hay días los martes, por ejemplo, que son días que comienzo temprano en la legislatura, con la reunión de comisión y después sesión. A mis hijos más grandes no los llego a ver quizás despierto, porque los veo a la mañana cuando desayunamos, y ya después durante el día, cuando yo vuelvo, a la 1, 2 de la mañana ya están durmiendo. Bueno, es un precio alto el que tenés que eso pagar, a mí ¿eh? me estruja un poquito el corazón, porque digo, pasó todo un día y no los vi. ¿Vos lo viviste eso cuando eras chica? No. ¿De qué? ¿De qué? Eso, lo que están viviendo los chicos tuyos ahora. Yo tuve una madre muy presente, que mi madre acompañó enormemente a mi padre, entonces equilibraba, ¿no? Bettina, mi madre, fue muy compañera de mi padre y su carrera política muy apuntalada por mi madre, pero a su vez mi madre muy presente. En este ¿A caso tu mamá le soy gusta yo. la política? Sí. No, ¿En serio que le gusta sí, la política? sí. Y siempre la entendió para mí como lo que hace la esencia de la buena política, que ¿sabés cuál es, Jorge? ¿Cuál? Ella, hasta el día de hoy, ella hace 12 años que no es primera dama, sea el día que sea, a la hora que sea, ella atiende el celular, responde, me envía a mí, atendé a tal vecina, a tal persona le pasó un Porque tema. hay gente que acude todavía a tu mamá. Sí, y ella entiende la política con esto, que tiene que ver con el servicio público, con el atender y responder, con el estar a disposición por cuestiones de salud o temas de gravedad. Muchas veces tiene que ver con ¿Nunca salud. estuvo ella en la política? Ella nunca fue candidata, ¿no? No. Ella siempre estuvo desde otro lugar, pero haciendo ¿Por qué? esto que tiene un valor enorme, que es el servicio público con el vecino, ¿no? El atender, cuestiones de cultura, de salud, cualquier inquietud que le pasaban a organizaciones o vecinos, y ella nos Ahora, dejó ¿por qué- un mensaje. ¿Por qué nunca fue candidata, por ejemplo? Porque en un país como el que tenemos nosotros, donde hemos visto que un matrimonio como el de los Kirchner creyó que la presidencia de la nación era un bien ganancial. Porque mi padre... Te puede pasar cualquier cosa, No, ¿no? pero mi padre nunca concibió que la política es eso, ¿no? Él nunca pensó en el tema de la esposa, como pasa en Santiago del Estero, o lo vimos en Kirchner. Nos parece algo que no es correcto, ¿no? ¿Cuántos no es hermanos correcto, son ustedes? No es correcto Sí. ejercer o ser gobernador y pretender que con tu esposa compartir poder. Me parece que hay que ser mucho más republicanos y entender... Y menos, o sea, el nepotismo está mal, Es terrible. porque va en contra del proceso Es democrático. terrible, sí. Ahora, de eso, hecho, yo me inicié en política cuando ya mi padre, se podría decir, que no estaba en la escena, no era él en Salta como senador nacional, pero él no era gobernador cuando yo me inicio públicamente. Y no es lo mismo. ¿Y te iniciaste cuándo? Y en el 2015, públicamente, que me animé a ser candidata, entendiendo... ¿Qué te hizo animar en ese momento? ¿Hubo algún hecho que vos recuerdas que hayas dicho, no, ahora me voy a meter en política? ¿Hubo algún detonante? No, después de muchos años que desde la fundación y como centro de estudios de políticas públicas, analizando la situación de Salta, buscando consenso, armando planes de gobierno, de trabajar en las campañas de otros, definitivamente me surgió el decir, bueno,
yo también tengo que aportar mi granito de arena, también me tengo que animar a dar un paso adelante, porque si la política nos excluye a todos los que realmente creemos en la política, si la política termina pareciéndote tan negativa que nadie se quiere sumar, porque dice, no, es algo que no, ¿para qué si es todo lo mismo? ¿Para qué si no logras nada? Me parece que empezamos un círculo negativo donde perdés hasta las esperanzas, ¿no? Y yo elijo vivir acá, elijo criar a mis hijos acá y quiero sumar, porque no quiero levantarme renegando de cómo está todo mal. Quiero decir, bueno, quiero exigirme y ser un granito más de arena de todo lo que todos aportan, porque la verdad que... Ahora, está muy bueno lo que me contás, porque la gente te va conociendo y va viendo un perfil que de repente es el que queremos descubrir en la noche. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos 4. Un varón, Ajá, que es el mayor, después soy yo la mayor de las mujeres y 2 nenas más, 2 mujeres más. ¿Qué edad tienen tus hermanas? Claro, digo nenas, son la que me sigue va a cumplir 37 Ajá, y la más chica 30. 30. ¿Tienen alguna inquietud por la política ellos o no? Los 4 estamos muy orgullosos de la familia de la que venimos, ¿no? Orgullosos de haber visto con el ejemplo de nuestro abuelo, de mi padre, de mi madre, ¿no? De personas que han trabajado años por Salta y creo que nos transmitieron a todos el amor por Salta. Pero bueno, soy yo la que quizás me ha picado más esto de decir, bueno, si tanto me amo mi provincia, mi ciudad, me he preparado, ¿no? Estudié, trabajé en el sector privado, me dediqué pues a las políticas públicas, ¿no? El animarme a comprometerme y poner la cara, porque también te sale bien, te sale mal, la gente te puede querer, te puede acompañar. Yo la verdad que estoy muy agradecida del apoyo que he tenido en las últimas elecciones. Bueno, saliste la más votada, ¿no? Y eso genera una enorme responsabilidad, ¿no? Seguro. Y también soy consciente de que quizás todo ese apoyo que tuve y el acompañamiento enorme que tuve tiene que ver, o en algún punto, para algún sector, me han transferido el afecto de mi padre, que le tienen a mi madre, o el reconocimiento, y quizás me lo transfirieron, ¿no? Ahora, o sea, no reniego de... Mirá la pregunta que le voy a hacer a Bettina ahora, poné atención, porque es como que me nace la pregunta, ¿no? Sí. ¿Cuál fue mejor gobernador? ¿Roberto Romero o Juan Carlos Romero? Pensá lo que vas a contestar, porque alguna vez no puedes volver a tu casa. No, está bien. A ver. No, yo de ambos rescato cosas muy diferentes. ¿Era muy diferente Roberto Romero que Juan Carlos Romero? Creo que las etapas fueron diferentes. La etapa del país, de la provincia, la situación. Ajá. De los dos rescato cosas que los hacen muy diferentes y de los dos rescato algo que los hace iguales. ¿Cuál, por ejemplo? A ver. Ambos... Según tu visión, según no lo que dice visión, la gente. No, claro. A ver. Según mi visión, ambos recibieron la provincia cuando les tocó gobernar en situaciones muy críticas. Yo estaba el día que asumía mi padre y el ex gobernador Ulloa le explicaba a mi padre, es una provincia inviable. Bueno, y le daba el mando eso diciendo, quedó grabado sí, y a mí en me el corazón impactó de los enormemente. salteños, ¿no? Y a mí me Sí, impactaba. Salta es inviable. Claro, sí. y después él entregó una provincia totalmente encaminada. Entonces, y mi abuelo también tuvo una situación dificultosa, ¿no? Del retorno a la democracia, cómo estaba la provincia. Y sin embargo le pudo marcar un rumbo también, ¿no? A decir, bueno, Salta tiene un potencial con el turismo, Salta tenemos que fortalecer la atención primaria de la salud y todo el plan Carrillo que a mí me llena de orgullo. Entonces los dos tuvieron esa capacidad de saber que justamente eso es la política, que vos agarrás algo no es que que está uno en sea problemas, mejor que el otro, sino que tienen perfiles diferentes y además actuaron en momentos diferentes. Claro, pero en ambos se ve el patrón común de personas que tuvieron el coraje y la capacidad para que ante una provincia o un momento adverso poder acomodar y timonear con un rumbo que creo, y por eso me encanta el nombre de tu programa, el tema de la brújula, de marcar un rumbo, ¿no? Que es algo que definitivamente todo país, toda provincia, toda comunidad necesita tener un rumbo. Claro. Y eso es algo que lo veo en común en Romero padre como en mi padre, ¿no? O sea, en Roberto ¿Sabes por Romero. qué? Porque por ahí está el mito. Dicen, no, un hombre muy popular era Roberto Romero, que venía de los barrios, que de repente quedó una frase de Roberto Romero,
los cholos con los cholos, los negros con los negros, cosas que de repente pintaban un Roberto Romero como un hombre muy popular. Y por el otro lado, Juan Carlos Romero, un hombre educado, formado intelectualmente. Es más, hay algunos que consideran que fue el gobernador mejor formado intelectualmente que tuvo Salta, ¿no? Un hombre que es doctor en Derecho. Y me cuentan muchos que cuando él entraba, por ejemplo, a las reuniones de gabinete, él sabía perfectamente cada uno de los temas que iba a abordar, con propiedad, con solvencia. Entonces, en un mundo donde hay una cultura light, donde el oportunismo ha hecho estragos y donde hay paracaidistas en todas partes, encontrar de repente a personajes que tienen un poco de esa impronta no es común. Por eso te preguntaba, ¿cómo se mide desde el lugar de hija o de nieta esas dos cosas que por ahí el ciudadano común la viene observando, ¿no? Y dice, no, este era más popular, el otro no tanto, pero el otro era más intelectual que esto y el otro. Son cosas que la gente va apreciando. Pero vos tenés tu visión. Y otro punto en común, bueno, esto que te decía el coraje, ¿no? De marcar un rumbo, creo que ambos dos pudieron marcar y marcaron una clara impronta. Una situación difícil a cada uno. Sí, pero a su vez, más allá de que era difícil, supieron agarrarlo y marcar un rumbo. Porque también necesitamos... Pero para eso son dirigentes. Claro. El dirigente tiene que hacer eso. Y el líder tiene que construir unidad y saber dónde lleva a la tropa. Y después yo creo que en eso, eso es lo que uno hereda de algún punto, es ese gran amor por Salta, ¿no? Mi padre conoce la provincia de punta a punta, entiende los problemas, sabe cuáles son los desafíos de los temas de producción, de los temas de educación, de salud. Y eso que vos decís de la formación, creo que el primer punto es amar tu provincia y el amar lo que haces, ¿no? Este tema de la pasión de decir, bueno, si me comprometo esto, lo hago, y trabajo de lunes a lunes, y me informo, y busco las mejores personas, y yo creo que un poco esta charla, analizando algo que ha sucedido en sus dos mandatos, en el mandato de mi padre o de mi abuelo, pero lo que a mí me interesa es también pensar lo que viene, ¿no? Y qué importante en este momento, donde uno ve un montón de nombres, un montón de candidatos, empezar a pensar, bueno, ¿y hacia dónde nos quieren llevar? Porque bueno, lo que importa ahora es el contenido. Sí, creo que ahora vamos a llegar a la charla esa, pero no quiero irme de esto para que no se me pase por alto una cosa que a mí me parece muy importante. En la época de Roberto Romero no había reelección. O sea, él tuvo un solo periodo. Sí, y él no estaba de acuerdo con las reelecciones. Nunca estuve de acuerdo. A pesar, ¿no es cierto?, de que podría haber hecho algún esfuerzo para modificar la Constitución. De hecho, muchas provincias en aquella época comenzaron con eso. Sin embargo, cuando le tocó a Juan Carlos Romero, la modificó la Constitución y nos heredó el tercer mandato, del cual hoy creo que se arrepiente. ¿O no? Bueno, habría que preguntarle a él, ¿no? Bueno, yo lo escuché. Yo nunca le pregunté. No, pero él lo ha dicho públicamente. Sí. Es más, dijo que no está de acuerdo ya con el tercer mandato. Por eso digo, de hecho, promovió la reforma de la Constitución, ¿no? Ahora, para que... Bueno, que se discuta ahora. Que se discuta. Ahora, dentro de eso... Creo que son temas que hay que volver a discutir como salteños, digamos, todos, independientemente de lo que piense cada uno. De un consenso, claro, exacto, también. Exacto. O sea, no puedes modificar vos la ley fundamental de Salta solo. Exacto. Tiene que haber un consenso ciudadano. Sobre todo cuando hay una convicción democrática real, ¿no? Bueno, estamos charlando acá, si te enganchas recién, ella se llama Bettina Romero, es abogada y tiene un pasado como seguramente lo tenemos todos. La estamos conociendo desde una perspectiva diferente, porque es muy probable de que pueda ella con esta brújula también orientar a las generaciones que vienen y a la propia también. Vamos a una pausa cortita y vuelvo en un minuto.